Hola, mi nombre es Víctor Eduardo Ramírez Márquez y en esta ocasión compartiré con ustedes un tema que he titulado Una agencia convertida en herencia, la actuación del magistral Cázares que devino en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Durango. La información que a continuación les compartiré proviene directamente del proyecto de investigación para la tesis de maestría en Historia que presenté en el Colegio de San Luis un 17 de noviembre de 2023. El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Durango, México, posee una arquitectura neorrománica que a nadie deja indiferente. Sus considerables dimensiones y su particular estilo lo convierten en un índice que suscita la pregunta por lo que su presencia indica, por sus orígenes, significado y todo lo que sus constructores quisieron expresar al erigirlo. Inmediatamente se produce en la mente de quien lo observa una serie de operaciones cognitivas que Alfred Gell denomina abducciones, en las que el observador comienza a suponer posibles respuestas a las interrogantes que este edificio le despierta. Al ver este templo, muchos abducen que fue construido durante la Edad Media o quizá en el periodo virreinal. Inclusive, muchas reseñas turísticas llegan a afirmar que se trata de una réplica del templo parisino del Sacré-Cœur. Aquí en la imagen les dejo una comparativa entre ambas iglesias, saquen ustedes sus propias conclusiones. Si queremos ir más allá de meras abducciones, para obtener respuestas certeras sobre este templo y sobre cualquier objeto de arte, hemos de preguntarnos por los agentes y pacientes que protagonizaron los orígenes de su construcción. Primeramente, hemos de aclarar que por agente o actor se entiende aquel individuo o corporación con la capacidad de ejercer un poder o capacidad de influencia sobre alguien más. Ese alguien más se convierte en paciente, pues es quien recibe o sufre la acción del agente. Alfred Gell afirma que la capacidad de agencia es exclusiva de los seres humanos, pues consiste en la actuación del agente en función de llevar a cabo sus intenciones. Sin embargo, Gell admite que los objetos de arte pueden considerarse como agentes secundarios, en el sentido de que proyectan de forma manifiesta las intenciones de su creador sobre un observador, que con el hecho de ponerse a observar el objeto de arte se convierte ya en su paciente. Considerando lo anterior, podemos entender que los orígenes del Templo del Sagrado Corazón se entrelazan con la vida de su fundador, y es que hasta hace poco más de 133 años, este templo existía solamente en la imaginación de un personaje quien, a decir de sus seguidores, con esta construcción quería expresarle al Sagrado Corazón de Jesús la devoción que le profesaba. Su nombre era José Ignacio Cázares. Nació en San Bernardo, Durango, el 26 de marzo de 1839. Sus padres fueron Jesús Cázares y Andrea Aguirre, ambos de condición humilde. Durante su infancia, José Ignacio quedó huérfano cuando su padre fue asesinado en forma alevosa. Tras este suceso, su madre lo llevó a vivir a la ciudad de Durango, donde optó por la vocación al sacerdocio, ingresando al seminario de esta ciudad. A decir del cronista José Ignacio Gallegos, cuando doña Andrea y su hijo se enteraron de una necesidad económica que atravesaba el hombre que asesinó a don Jesús Cázares, no solamente decidieron perdonar a este asesino, sino que le ayudaron enviándole algo de ropa sin que él supiese quién se la había mandado. Cázares fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1865 en la ciudad de Zacatecas, recibiendo la ordenación de manos del prelado zacatecano Mateo Guerra y Alba. Su ordenación presbiteral tuvo que ser en Zacatecas debido a que el obispado de Durango permanecía vacante, esto desde la muerte de don José Antonio Laureano de Subiría y Escalante,
quien fuera su último obispo, acaecida en la cueva que vemos en la imagen un 28 de noviembre de 1863. Las tensiones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano derivadas de las leyes de reforma dificultaban el nombramiento de un nuevo obispo para Durango. Sin embargo, fue hasta 1868 que para tal oficio fue designado el presbítero oaxaqueño José Vicente Salinas e Infanzón, quien tomó posesión del obispado duranguense el 29 de agosto de 1869. Al poco tiempo de su llegada, el obispo Salinas nombró a José Ignacio Cázares prosecretario de la Mitra de Durango. Gracias a este cargo, Cázares pudo entablar una serie de redes con distintos actores de la sociedad duranguense, quienes, en principio, se dirigían a él para negociar diversos asuntos eclesiásticos, como permisos para que el hijo de un hacendado fuera bautizado en su propia hacienda y no en un templo fuera de ella, y este tipo de cuestiones. Estos personajes se convertirían en el principal apoyo del padre Cázares para sus distintas iniciativas de promoción de la práctica religiosa y la acción social. Por entonces la Catedral de Durango era dirigida por una corporación de clérigos que conformaban el Cabildo Eclesiástico. Además de deliberar sobre todo asunto referente al templo catedralicio, este organismo fungía como senado del obispo, aconsejándolo en el gobierno de la diócesis. En la segunda mitad del siglo XIX, este cabildo se conformaba por las siguientes dignidades. En orden descendente son el deán, que era el rector de la catedral y presidente del cabildo, el arcediano, que era vicario del deán, el chantre, que se encargaba de los cantos y rezos en el coro de catedral, el magistral, que era el encargado de la predicación de sermones, el lectoral, que era versado en sagradas escrituras, así como también los canónigos de gracia y los prebendados racioneros, quienes eran los últimos en ingresar a la congregación e iban ascendiendo poco a poco en grado de dignidad. Por deseo del obispo Salinas, el presbítero Cázares ingresó a esta corporación en calidad de segundo prebendado racionero el 26 de mayo de 1873. Tras la muerte del canónigo magistral Jesús Arritola el 14 de agosto de 1877, el prebendado Cázares fue presentado por el obispo Salinas para ocupar la canonjía magistral y se le dispensó del grado de doctor que se necesitaba para ocupar dicho cargo. Entre el 15 y el 28 de enero de 1878, Cázares presentó las oposiciones para obtener la canonjía magistral, mientras que el entonces vicerrector del seminario, presbítero José de Jesús Contreras, hizo lo propio para obtener la canonjía lectoral. El 31 de enero de 1878, José Ignacio Cázares tomó posesión como canónigo magistral y José de Jesús Contreras como lectoral. En sus primeros años en esta corporación, las actas capitulares registran constantes inasistencias de Cázares a las reuniones del cabildo eclesiástico por ocupación, ya que también se desempeñaba como catedrático del seminario, donde tuvo ahijados como Ignacio Valdespino, que más tarde sería obispo de Sonora y después de Aguascalientes, también a don Rafael López de Lara, que llegaría a ser arcediano y juez hacedor de diezmos de la Catedral de Durango. De López de Lara, Cázares era padrino de confirmación. Asimismo tuvo como ahijado al presbítero José de la Merced Legarda, quien lo apoyó en la difusión de la devoción a San José. A pesar de sus múltiples ocupaciones, Cázares recibía anualmente el encargo del cabildo para revisar las cuentas de la haceduría de diezmos, donde se administraban los fondos de la catedral. En este periodo, que coincidía con los primeros años de gobierno del general Porfirio Díaz en México, el magistral Cázares se dedicaba al sostenimiento y promoción de la práctica religiosa,
atendiendo diversas cofradías en la ciudad de Durango, como la de San José, que sesionaba en el templo de San Juan de Dios, cuya fachada vemos en la imagen. Lo anterior, aunado a su posición como prosecretario del obispado, le permitió lanzarse a la acción social. En primer lugar, Cázares fundó la Sociedad de Propaganda Católica de Durango, apoyado por miembros de las élites locales, como los hermanos Antonio, Luis y Jaime Gursa, cuya casa vemos en la imagen, el Palacio de los Gursa. También recibió apoyo del vicecónsul de España en Durango, Antonio de Juanvels, así como del escribano Ramiro de la Garza. Con ellos, Cázares estableció las denominadas escuelas guadalupanas, que para 1883 sumaron 10 planteles dirigidos a la niñez de escasos recursos. Más adelante se estableció también el Colegio Guadalupano, cuya dirección estuvo a cargo de Antonio de Juanvels. El 27 de diciembre de 1882, el magistral Cázares apoyó la fundación de la Sociedad de Artesanos Católicos de Durango, conformada por obreros, albañiles, carpinteros y practicantes de diversos oficios. Esta asociación tuvo un crecimiento significativo, por lo que para 1892 ya tenía una fracción en cada punto cardinal de la ciudad. Sus miembros reconocían a Cázares como su jefe. El magistral, a su vez, procuraba que estos artesanos se mantuviesen en una práctica religiosa constante. Secundando la iniciativa de Jaime Gursa, el magistral Cázares comenzó a publicar el semanario católico El Domingo, cuyo primer número, que aparece en la diapositiva, se publicó el 14 de octubre de 1883. Los miembros de la Sociedad de Propaganda se encargaban de su redacción, mientras que los artesanos lo imprimían y distribuían desde la denominada tipografía guadalupana. Este rotativo tenía como objeto transmitir las enseñanzas y valores de la fe católica a una sociedad centrada en los progresos materiales de la época. Sirvió también como tribuna del obispado, ya que en él se informaba tanto de las funciones religiosas que iban a realizarse, como de los mensajes que el obispo y su cabildo deseaban transmitir a los fieles. Asimismo, muchas de sus páginas combatieron con particular encono los pensamientos contrarios al catolicismo, particularmente lo relativo a la fe protestante. El 7 de febrero de 1885 falleció el deán Luis Campa, por lo que el magistral Cázares se encargó de presidir las reuniones del cabildo eclesiástico al ser el canónigo con dignidad de mayor rango. A pesar de ello, Cázares no ascendió a deán, ya que el obispo Salinas no realizó mayores cambios en el cabildo en lo que restó de su episcopado, debido especialmente a la falta de eclesiásticos, ya que quien ingresaba en la corporación debía dedicarse a la iglesia catedral. Si Cázares asistía poco a las reuniones del cabildo desde su ingreso a la corporación, desde que ocupó su presidencia, no faltó a ninguna, hasta que en 1890 le sobrevino la prolongada enfermedad que lo condujo a la muerte. En el cabildo eclesiástico, Cázares solicitaba anualmente el permiso de la corporación para dar la mayor solemnidad posible a la fiesta patronal de la catedral, el día de la Inmaculada Concepción. El magistral se encargaba de recaudar los fondos necesarios para tal fin, por lo que los capitulares accedían gustosos a su petición. Cázares constantemente demandaba la pulcritud de los vasos sagrados y demás enseres del templo catedralicio, por lo que más de una vez llamó la atención al sacristán por este motivo. Algunos años atrás, las leyes de reforma establecieron la restricción de los toques de campanas en los templos. El 25 de enero de 1861 se publicó en Durango el reglamento que prohibía los repiques de campana para rezos de horas canónicas, pero permitía los toques de llamada a misa siempre y cuando fuesen cortos. A este respecto, en el acta capitular del 23 de enero de 1886 se asienta la siguiente propuesta de Cázares.
abro comillas, ya que por la misericordia de Dios parecía que había alguna paz o más bien que ya no había ningún inconveniente por parte del gobierno civil, Cázares proponía a los señores presentes que se dieran algunos toques de campanas de los que en otros tiempos se acostumbraban a dar para los oficios divinos. Cierro comillas. En dicha sesión se preguntó por los acostumbrados repiques y, según sus recuerdos, los canónigos acordaron que se tocaran nuevamente. En 1889 la Iglesia Metodista Episcopal del Sur compró un terreno para levantar un templo con un estilo arquitectónico historicista conocido como neogótico protestante, que proyectaban que fuese, abro comillas, un verdadero ornamento a la ciudad, por ser el único de su clase en Durango. Cierro comillas. Con ello se introducía en la capital duranguense una arquitectura religiosa distinta al barroco y al neoclásico que se conocían hasta entonces. Este templo se denominó Memorial MacDonell, el cual estaba destinado a albergar los restos mortales del reverendo Robert Walker MacDonell, quien logró establecer en Durango una congregación metodista en torno a 1885. Un año después del inicio del templo metodista, los hermanos Antonio y Luis Gursa compraron a Alejandro Cordero el terreno de la Casa de Moneda y Apartado para construir ahí el templo del Sagrado Corazón de Jesús, que, a su vez, haría presente en Durango otra arquitectura religiosa historicista, la neorrománica. El contrato de compraventa se firmó ante el escribano público Ramiro de la Garza el 21 de abril de 1890. Nótese que tanto el escribano como la parte compradora eran miembros de la Sociedad de Propaganda Católica dirigida por el magistral Cázares. En un artículo del semanario católico El Domingo, comentan que les pareció oportuno erigir el templo del Sagrado Corazón en los terrenos situados frente a la Alameda del populoso barrio de San Antonio, ya que la periferia oriente de Durango no contaba entonces con un templo para la atención de los fieles católicos. En el proyecto de construcción de este edificio religioso se incluía la erección de un hospital y de un asilo para niños huérfanos. Recordemos que el propio Cázares había experimentado las penas de la orfandad durante su niñez. Sin embargo, el proyecto de construcción no pudo avanzar sino hasta el año siguiente. El 29 de marzo de 1891, domingo de Pascua de Resurrección, se publicó en El Domingo un artículo titulado Ya es hora, donde se instaba a los católicos a participar en la colocación de la primera piedra y a cooperar con las obras del nuevo templo. Animados por Cázares, propagandistas y artesanos se dedicaron a iniciar esta construcción. Aunque la ceremonia de colocación de la primera piedra para iniciar las obras del Sagrado Corazón estaba prevista para el 5 de abril de 1891, de manera que fuese presidida por el obispo Salinas en el día de su onomástico, esta tuvo que posponerse debido a que el prelado se encontraba enfermo. Salinas no quiso que se demorase más este acontecimiento, que finalmente se llevó a cabo el domingo 12 de abril de 1891. Ese día, nos dice la crónica de El Domingo, asistieron a la colocación de la primera piedra del nuevo templo alrededor de 8,000 personas. Especial relevancia tuvo el arribo a la ceremonia del magistral Cázares, quien se encontraba bastante delicado de salud. Con él estuvieron presentes los canónigos de la catedral, también algunos miembros de las élites que apadrinaron el acto, así como el resto de integrantes de la Sociedad de Propaganda Católica. La ceremonia litúrgica comenzó a las 5 de la tarde, presidida por el canónigo lectoral y rector del seminario, José de Jesús Contreras, en representación del obispo Salinas. Los integrantes de la Sociedad de Artesanos portaban un escapulario del Sagrado Corazón y marcaron los cimientos del nuevo templo, de acuerdo con lo prescrito por las normas litúrgicas de la época.
Podemos vislumbrar las intenciones que Cázares y los suyos tuvieron para construir este templo en las siguientes líneas de la crónica de El Domingo. Abro cita: que la primera aurora del siglo XX bañe con su luz purísima la cruz de la esbelta torre, que dirá durante muchos siglos a nuestros postreros: Durango es del Sagrado Corazón de Jesús. Cierro cita. Esta construcción no solo expresa la devoción que Cázares y los suyos profesaban al corazón de Jesús, sino también sus deseos de prevalencia del catolicismo en Durango, en especial frente a la llegada de confesiones religiosas y de distintos modos de pensar ajenos y quizás contrarios al catolicismo. Entre 1890 y 1892, la salud del magistral Cázares sufrió un considerable deterioro, impidiéndole presidir el cabildo catedralicio y realizar sus funciones como prosecretario de la mitra. Sin embargo, pudo presenciar la colocación de la primera piedra del templo que promovía, así como la elevación del obispado de Durango a la categoría de arquidiócesis, con la bula Illud Imprimis del Papa León XIII en junio de 1891. Dicha bula fue ejecutada por el canónigo Lectoral Contreras en la Catedral de Durango el 1 de noviembre de ese año. En 1892 se recuperó un poco la salud del magistral Cázares, quien pudo presentarse para presidir algunas sesiones del cabildo eclesiástico. El 22 de mayo de ese año, Cázares recibió en la puerta de catedral a Salinas, quien se disponía a tomar posesión como primer arzobispo de Durango. A pesar de su mejoría, el 2 de agosto de 1892 fue la última vez que el magistral Cázares presidió el cabildo catedralicio. A las 12:45 de la mañana del 17 de octubre de 1892, en la casa número 57 de la calle Patoni, en la ciudad de Durango, falleció el canónigo magistral José Ignacio Cázares a causa de una tisis. Debido a la ley de reforma que secularizó los cementerios en 1859, el cuerpo de Cázares no pudo ser inhumado en las criptas catedralicias, por lo que su acta civil de defunción asienta que sería sepultado en el Panteón Civil de Oriente. Sin embargo, en una noche lluviosa y acompañado por un reducido grupo de amigos bajo el rito católico de entierros privados, el cuerpo del magistral fue inhumado en las obras del Templo del Sagrado Corazón que había promovido, como una nueva piedra fundamental a semejanza de la colocada el 12 de abril de 1891. Queremos citar aquí las palabras de Jesús Vergara, cura de Santiago Papasquiaro, que dirigió en su carta de condolencia a la mitra de Durango. Abro cita: este género de fervor, virtud, ciencia, amabilidad, reunidos en un sujeto en grado heroico, es raro, rarísimo. Por esto voló al cielo nuestro muy amado el señor magistral, pues allá está el asiento de los santos. Mas los que lo conocimos en la tierra, los que le amamos, le lloramos y le lloraremos por dilatados años, pues el señor Cázares es digno del cariño universal y de nuestra estimación en particular. Cierro cita. Podemos decir que la obra del magistral Cázares se prolongó más allá de su muerte. Con altas y bajas, las sociedades de propaganda y de artesanos continuaron la construcción del Templo del Sagrado Corazón, que tuvo que detenerse especialmente con el estallido de la Revolución Mexicana. En 1940, su construcción se retomó definitivamente, siendo dedicado al culto católico un 7 de junio de 1947 por el arzobispo José María González y Valencia, en el marco del Congreso Eucarístico celebrado con motivo de sus bodas de plata episcopales. Con su arquitectura neorrománica, que lo hace único en Durango y en el norte de México, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús funge hasta nuestros días como agente secundario, prolongando en la piedra las intenciones de su fundador. Siguiendo al cronista Gallegos, podemos concluir que este edificio religioso
es propiamente la herencia del magistral José Ignacio Cázares al pueblo de Durango. Terminó esta presentación citando las palabras del canónigo magistral. Mi bello ideal es recorrer los campos, trepar los cerros, predicar el evangelio a los pobres, enseñar el catecismo a los niños, conquistar así muchas almas que hoy se pierden para Jesucristo, y luego morir desconocido y olvidado de todo el mundo, y amando mucho a Dios. José Ignacio Cázares.